pues, pero no me gustó. Y bueno, son cositas que pasan. ¿Ya? Después, hermanos, hay otro problema. Cuando uno se vale de esos músicos que no son de la iglesia, bien te quedas en la iglesia, o si no, te hierven. Pastor Saldaña es conocedor de una banda por Machuco que se llamaba Trompeta de Dios. Hermanos, cuando esa banda se organizó así, con músicos de la iglesia. Esa banda nació con los músicos de la iglesia. Después hubo divisiones, bueno, ya se dividieron dos iglesias. Y en una iglesia, ellos decidieron comprar sus instrumentos y seguir tocando. Y en la otra iglesia que se quedaron con los instrumentos, y como los de arriba, los de la primera iglesia lo veían que los otros ya tenían su banda, todo, y arriba se habían quedado unos cuantos, y por no dejarse, que comenzaron a tocar así, 2 o 3. Y como era el nombre, era muy sonado, Trompeta de Dios, venían invitaciones así de Cajamarca, del Valle, y venían así y daban su carta. Entonces, mira, hasta dónde llegó el orgullo. Los músicos de esa iglesia que llegaban para Trompeta de Dios, llegó las cartas a ellos, y en vez de llamar a los músicos de la propia iglesia de ahí, agarraron y contrataron a una banda completita del mundo. ¿Y cuál era su pensamiento de ellos? Ellos dijeron, no, así nosotros le vamos a ir ganando. ¿Y qué creen? 2 meses comenzaron a reunir, después de todas las iras que iban. Decían, pues acá nosotros para nuestro pasaje vamos a conocer. Y la intención no era mala, era buena, porque decían por ahí, que escuche la palabra, los pastores van a predicar, y que escuche, y de repente el Espíritu Santo trabaja en ellos. Mi hermano, volvían de los congresos, 3, 4 sábados reunían así, se les veía, ya lo ganaron, y la meta era que lo ganen. Hermano, no pasó ni un año. Estos músicos se iban, tocaban en la iglesia, y después en tu semana lo irías tocando afuera. Poco a poco se salió uno de la banda, de ser miembro de iglesia, se salió y comenzó a tocar con ellos. No pasó ni año y medio, se salió otro músico y con ellos tocaron. Ahora no hay músicos, solamente se ha quedado el líder solo. Los otros músicos de la iglesia ahora andan perdidos en el mundo. Es verdad. Por eso dice, primero debe ser, ¿qué cosa? Creyentes, primero debe ser cristianos. Entonces, hermanos, miren. Nosotros debemos dar un mensaje con la música. Bonito, un coro bien uniformadito. Ya hablaron del uniforme, que vamos a hablar más adelante, un ministerio musical en la iglesia, bien ubicadito. A ver, vamos a invitar como segundo himno al ministerio musical de la iglesia, o al coro, que lo quieran llamar. El coro sale bien ordenadito, se presenta allí. Hermano, está dando un mensaje. Antes que cante, ya está dando un mensaje al pueblo. De orden. De orden. Dios es un orden de orden. Entonces los nuevos que vienen, los músicos nuevos que vienen, no, qué bonito, ¿no? Me gustaría participar. Me gustaría participar. Tuve otro compañero. Él no era ni dominicano, no era de una iglesia. Y una vez se entabló una conversación así. No fue ni músico tampoco. No era en el conservatorio, sino era en el instituto. Pero él le gustaba tocar. Entonces conversamos allí y él no sé cómo entramos al tema de la música. Y el tema de la música en la iglesia. Entonces él dice, oye, me dice Che, su palabra era Che. Y Che me dice, yo me he ido a tocar en fiestas. Y tengo unos amigos que son de tal secta y me llevan a tocar, me dice. Pero me dice, tengo otro amigo, me dice, es de una secta religiosa, no sé qué, habló. No puedo ahorita ya. Pero me dice, y él es músico, él tiene su bonita orquesta, dice. Y él sabe que yo soy trompeta. Entonces un día me dice, me ha llevado a su iglesia. Y han salido, dice, sus músicos allí. Y después dice que le ha pasado la presentación, y dice que le ha dicho, ya pues, ¿qué día me invitas para tocar? Me
gustaría tocar allí, y dice que le he dicho, no, en mi iglesia no tocar cualquiera. Tú tienes que venir, tenemos que dar estudios bíblicos, tienes que estar convencido de la adoración a Dios, tienes que estar convencido de la palabra, y una vez que ya estés reuniendo, estés registrado en nuestro padrón, ahí recién vas a tocar. ¿Qué es? Pero sí yo voy a tocar en diferentes iglesias, es en otras iglesias, pero aquí no vamos. Pero muchas veces aquí se le da para que se anime. Y a veces, muchas veces se le da como para que se anime. Pero nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. y lo hacemos un daño. ¿Por qué nos hacemos un daño nosotros? ¿Por qué dejamos en mal prestigio a nuestra? Entonces, primero, ser cristiano. Vamos a ver, en los músicos de la antigüedad, Testamento eran levitas y sacerdotes. Por eso es la que el ministerio musical en el tiempo de David llegó a surgir. En Crónicas 20, en segunda de Crónicas 29-25 puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios, con arpas, conforme al mandamiento de David. Bueno, allí no habla de otros músicos. No habla que cuando iban a celebrar ceremonia trajeron músicos de allá y para celebrar esta ceremonia hicieron. Eran muy apartados, eran levitas, eran sacerdotes. Y nosotros somos levitas. Somos levitas. ¿Por qué? Porque ya estamos fundamentados en Eran de la tribu de Leví. eran de ese tribu. Nosotros somos levitas. Y no podemos dar nuestro cargo como levitas, dejar de repente que otro venga y quiera estropear ese cargo. Yo un día dije a ese hermano, había un hermano que es músico, había una reunión y dije, si los músicos de la iglesia, los que dirigen la alabanza, los sábados, deberían ser solamente los músicos que estamos ahí, ¿no? Ya pues venía otros músicos a tocar, ¿no? Y le dábamos para tocar, pero como que ya el que tocaba tenía que sentarse. Algunos eran mejores que los que tocaban, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que llegaba un momento determinado y se iban, y se fueron. Y como dice, no solamente se juntan solamente para ocasiones especiales, ¿no? Y te dejan, oye, ¿qué pasó con ese hermano? Ya no reúnen, no, está en otra iglesia. Después de esa iglesia se viene para una reunión para acá. Entonces, mi tema, mi conclusión era que se ve feo eso. Y la gente que va a decir, y el hermano que tocaba acá, ahora está tocando en otra iglesia de allá, pero cuando hay un sábado especial, viene a tocar acá. Y una gran polémica. Por eso, hermanos, escuchen, de repente el trabajo sí empezó un poquito medio, y casi la iglesia no tanto lo entendía, ¿sí? Pero la organización se ha ido llevando poco a poco. Mira, aquí en Lima de repente no se ha hecho todavía esto, pero este seminario es para qué, para que nuestro director de música y su comité que tenga pueda saber con qué músicos va a trabajar, ¿sí? Pueda saber con qué músicos va a trabajar de acuerdo a nuestros parámetros, ¿sí? Pueda saber con qué músicos. Entonces, cuando hay un evento especial de la misión, él va a saber quiénes van a participar, cuáles son sus músicos, cuál es el orden que va a tener, quién va a desempeñar acá, quién va a desempeñar, de manera que vas a dar un mensaje claro, ¿no? Vas a dar un mensaje claro. Pero díganme, los que no pueden, los que no están, no asisten a estos seminarios, ¿cómo tendrán un valor de reclamar? No van a poder, ¿por qué? Porque no saben la organización, ¿sí? No saben la organización. Y bueno, no es tarde para empezar, aquí en Lima se está empezando un poquito tarde, pero ya dejamos algo para que se siga trabajando. Para que se siga trabajando. ¿Ya? Entonces, esto es un principio, mira, que no lo digo yo, sino que dice la palabra del Señor. ¿Qué más? Ahí tenemos a un músico, Martín Lutero. Este Martín Lutero, él vivió en el Sanedrín, ahí en los curas, y él comenzó a investigar la Biblia, y era músico, comenzó a investigar, y después se dio cuenta que estaba en un error, y tuvo que proclamar esa verdad. ¿Por qué? Porque fue un músico preparado, ¿no? Se convirtió al cristianismo,
investigando las cosas. Y la música es una ciencia. Sí, la música es una Porque ciencia, se comprueba. esta parte de la ciencia. Se comprueba, ¿no? Por eso es la que la música en los centros educativos dicen el curso de música. ¿Por qué? Porque la música permite desarrollar tus habilidades, porque la música es una de las materias que tiene mayor trabajo que todo trabajo. ¿Ya? Tú te concentras en matemáticas, solamente tus números, pero para que ejecutes música tienes que concentrarte en tu partitura, tienes que concentrarte en tu director y tienes que llevar tu propia marcación en una forma mental. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿cómo desarrollas? Mira, date cuenta, haces todo ese trabajo y desarrollas tu habilidad mental. Eso es lo que cumple la música. Ahora, desde allí empezamos, que en la historia no había músicos dentro de la iglesia que no sean. Segundo, practica de acuerdo al texto de introducción. ¿Disciplina en qué? En el momento de ensayos grupales. Ahí entra el coro. No voy a hacer cosa que el director del coro esté de repente ensayando las melodías y las otras voces y después agarran, se salen por la puerta sin pedir permiso a su director, sin tener respeto a la disciplina. Eso ya no es disciplina. ¿Qué más? En sus prácticas personales, si la directora de música les deja un ejercicio, esta semana vamos a hacer solamente ese ejercicio, me lo practica. Y si el músico se va y se duerme en sus laureles, a la otra clase va a volver igual desafinado. Ya no tiene disciplina. ¿Qué más? Disciplina en la iglesia. ¿Qué más? Disciplina en los programas de reunión. Hermanos, es un desorden garrafal que en las reuniones, en los congresos, mientras el pastor esté adelante predicando, mientras estén dando la bendición, los músicos estén por afuera, por los árboles, por ahí conversando, afinando sus instrumentos, esa hora ensayando, esa hora haciendo retoques que no sé cuánto. Eso ya no es disciplina. Eso ya no es disciplina. Tiene que ser disciplinado en la iglesia, que conste que la música es parte de la adoración. Ahora, ¿quiénes conforman la adoración? ¿Quiénes conforman? Conforman el ministerio que está encargado de predicar, conforman los que dirigen la escuela sabática, el culto divino, los que dirigen la sociedad de jóvenes y la música. Todo eso forma una condición de la adoración. Una condición de la adoración. Por eso es la que a veces yo me sentí de repente un poquito incómodo cuando hacíamos, por ejemplo, hemos hecho varias reuniones en Trujillo con el ministerio ya, y una reunión aquí que hicimos con el hermano Basti, y yo me sentía a veces medio incómodo porque yo me quería meter en lo que me corresponde, en la música, ¿no? Porque yo sé que más atrás nunca se ha, pero yo me quería meter porque era mi función. Y hoy cuando se ha hecho reuniones en Trujillo, así reuniones grandes, hemos tratado de poner orden, de que salgan de un respectivo lugar bien ordenados y den un mensaje, de que se sepa qué va a ser, de que se sepa qué se va a hacer, pero lamentablemente eso a veces no le gusta. Pero eso es la ética del músico cristiano. Esa es la ética del músico. Entonces, ¿cuánto nos faltaría más aprender? ¿Diligente en qué? Uno, en el estudio de la palabra de Dios. Diligente en el estudio musical. Ahí está todo relacionado con música. Tendré que estudiar música, tendré que aprender a leer una partitura. O algunos dicen, no, maestro, no, hermanos, yo casi mejor canto por el oído y aprender música de verdad. Pero no sabes que los que cantan, quieran o no, tienen que aprender a leer partitura. De hecho, que para todos no es la lectura del pentagrama, no es la música para todos. Pero desde el momento que quieres cantar en un coro o participar de un grupo musical o lo que sea,
¿Quieres hacer música? Tienes que aprender a leer música. Cuando alguien quiere estudiar música, ya sea canto, o sea solamente guitarra, o sea solamente batería, entras a una escuela, tienes que saber leer música. Hermano, yo ingresé al conservatorio y yo ingresé por trompeta. Pero ¿saben por qué ingresé por trompeta? Porque yo nunca pude tocar. Nunca pude tocar. A mí el profesor me decía, haz do. Así me decía el profesor y yo daba do. No podía. Y por eso es la que yo, como me gustaba la música, ingresé por trompeta. Pero cuando yo estudié adentro, hermano, tenía que pasar noches practicando para poder entonar. Porque quiera que no, a pesar que yo era un músico en dirección de banda, pero tenía que aprender a entonar. Y hasta que me mejoré, no a cabalidad, pero algo siquiera. Aunque sea para que me pueda defender algo, he tenido que aprender. Entonces, eso es en el estudio musical. Claro, de repente no hemos tenido la oportunidad de ir a un conservatorio, a una escuela, de estar con un maestro, pero lo poco que los maestros de música, sea de misión o de iglesias, ese conocimiento que tienen, que brindan a los músicos, tenemos que valorarlo mucho. Tenemos que valorarlo mucho, porque aprender música cuesta, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Cuesta. ¿Cuánto pagamos para que te enseñen batería? Depende, pero ahorita están cobrando 40 soles la hora. 40 soles la hora. 40 soles la hora. ¿Y qué te hacen en una hora? La música no es así, sino que a veces enseñan los instrumentos. Los instrumentos. Enseñan primeramente a saber los compases dentro de la batería, a conocer primeramente el instrumento, saber en qué afinación, saber afinar el instrumento. Que ahora la mayoría al menos de los bateristas, solamente tocan por tocar. O sea, no conocen los instrumentos, no saben para qué existe la resonancia, para qué consideran la voz dentro del local. O sea, la voz viene a ser lo que los pianistas ustedes ejecutan, porque la partitura que ustedes tienen es diferente a lo que de ejecución. Entonces, ustedes ven lo que se llama el modo de poder hacerlo, el baterista es la voz. Y se debe mandar el sonido con la baqueta, no se manda por tocar, tiene su estudio. Y para salir como grave percusionista dentro del conservatorio son 10 años, 12 años, una maestría. Hermanos, cuesta aprender música. Mira, hermanos, ¿saben? Una horita, después que ya te enseñaron todas las partes, en una horita solamente el profesor te da un ejercicio así. Un ejercicio así. Y tú pagarías una hora por un ejercicio así nada más, que vayas y te diga cómo va a funcionar y después anda a practicar a tu casa. Nada más. Pero sin embargo en la iglesia, ¿saben qué? ¿Cómo le damos? Le decimos, respira así, ve así, lo hacen, y nosotros todavía, ja, 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 ja. ¿No? Se sientan Los queriendo dormir ya. Qué mal. Pero cuesta. 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 Por eso es la que en otros países decían, nos decíamos en la mañana, ¿cómo lo llaman en Italia? ¿Qué carrera estudiaba? Músico, chico. De respeto. Sigue adelante. Aquí en el Perú, ¿qué carrera has estudiado? Músico. Se muere de hambre. Se muere de hambre. Esa es la realidad del Perú. Y peor en nuestra iglesia. ¿Saben? Yo una vez descubrí a un músico, y no hace mucho, en el colegio, de nuestra iglesia, en el colegio, un muchachito bien hábil, desde el primer día de clase, me enseñó un ejercicio, a respirar primero. Y él rapidísimo lo aprendió. La otra clase ya tenía muy hábil. Me salió rapidísimo, así que se perdió. Rápido. Tenía la habilidad y yo le motivaba a él que estudie música, que estudie. Y justo a sus papás le dije, una vez le dije, hermano, tienes que poner que estudie música. Puede ser que él sea el director de música de la Unión Peruana y mejor preparado que nosotros. Mejor